Bendito sea el nombre del Señor. Buenas noches. Un día distinto a lo habitual, ¿no es cierto? Hoy viernes se supone que no tendríamos que estar acá porque la iglesia decidió de no tener el estudio bíblico personal o presencial, ¿no es cierto? Para que la congregación, como hoy acá en Estados Unidos es un feriado puente, y el viernes, que es lo que se llama en inglés Black Friday, es un día dedicado a las compras ya para la estación navideña. Por eso mucha gente va a estar con la familia viajando, otros van a estar comprando, pero siempre hay alguien que necesita oír palabra de Dios. Y eso es lo que nos motiva en esta noche a estar, aparte de nuestros hermanos que no viven acá en Estados Unidos y que sé que quieren escuchar palabra de Dios. Hemos estado orando, buscando el rostro del Señor, y aquí estamos, mis hermanos, en compañía de mi esposa, y ustedes ven, el decorado ha cambiado un poquito, ¿no es cierto? Ahora se ve más la mesa, nuestra mesa del comedor. La mesa es, es el elemento que más se usa en las fiestas, ¿no es cierto? Porque todo es comida, comida y más comida. Pero nosotros usamos la mesa para en esta noche el alimento espiritual. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración, invocando el nombre del Señor Jesucristo, la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro, pero también la intervención, la participación del Espíritu Santo, aquel que es llamado en el griego el Paracleto, el llamado para estar al lado, para socorrer, para ayudar, para guiar, para instruir, para recordar, ¿no es cierto?, para redarguir de pecado. El Espíritu Santo es, por así decirlo, el obrero divino, el que hace la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, Él la aplica en nuestras vidas. Y por eso vamos a orar, mi hermano. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia, tu gran amor con que nos amaste. Gracias, Señor, por esa disposición que tuviste un día de venir al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias porque tomaste un cuerpo como el nuestro. Te hiciste carne y el Verbo se hizo carne, dice tu palabra, y habitó entre nosotros. Trajiste a Dios a nosotros. Y por eso tu nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. En esta temporada que los hombres llaman temporada de fiestas navideñas, o en inglés de holidays o Christmas, ¿no es cierto? Nosotros preferimos llamarle Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Padre. Y Espíritu Santo, en esta noche, toma nuestras vidas, úsanos para tu honra y tu gloria. Señor, tú que inspiraste esta bendita palabra, hazla entendible a los corazones. Abre los corazones en esta noche de aquellos que te están buscando, Señor. No quizás de una manera correcta, pero hay hambre y sed de ti, de hambre y sed de justicia en sus corazones. Aquellos que están sollozando, que están sufriendo por enfermedades y lo que es más, por la soledad, la tristeza, la angustia, los temores, las preocupaciones. Gracias, Señor, porque todavía tu voz sigue resonando. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta es la palabra de Dios para ahora. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, los que están afligidos, preocupados, deprimidos, agotados, que ya no tienen más ganas de vivir. Vengan a mí que yo les voy a hacer descansar, dice el Señor. Y en esta noche vamos a aprender quién es Jesucristo, aleluya. No acerca de Jesucristo, vamos a aprender de Jesucristo, de la misma mano, de la misma boca de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él va a ser nuestro maestro, Él va a ser nuestro guía, Él va a ser nuestro instructor, nuestro mentor.
Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Da ganas de abrazarte, Señor. Qué lindo que estés con nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito seas. Y aquellos que están en esta noche con nosotros, no solo le damos una cordial bienvenida, sino también nos alegramos de tenerles, porque sé que siempre hay gente que quiere escuchar de Dios, quiere más de Dios. Dice, ayer ya pasó. Hoy es un nuevo día, quiero comer de nuevo, ¿no es cierto? Quiero una bendición nueva, quiero conocer más del Señor. Y en esta noche te digo, adelante mi hermano, vamos allí a Primera de Pedro capítulo 5. Y dice la palabra del Señor en el verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y mis hermanos, en esta noche rescato dos palabras en este pasaje. Una de esas palabras está en el verso 2. Fíjense, yo la voy a subrayar y esa palabra es apacentad. Y la otra palabra es la que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esa es la otra palabra, cuidado. Y ahora, mis hermanos, ahí usted tiene definido lo que es el ministerio. Acá la Biblia habla de los ancianos. No habla anciano, no es un viejo, no es una persona de edad, un geronte como se habla en griego. Acá la palabra es presbítero en griego, ¿no es cierto? Que significa no necesariamente uno de más edad, sino uno de más dignidad, de más conocimiento, de más desarrollo. Ustedes saben que en la vida espiritual usted puede tener 90 años y ser un niño, espiritualmente hablando. Y usted puede ser un jovencito de 15 o 16 años y ya puede ser todo una persona madura en las cosas del Señor, ¿no es cierto? Porque es de acuerdo al desarrollo. La vida espiritual no se desarrolla lo mismo que la vida natural, la vida física, la vida biológica. Nosotros nos desarrollamos espiritualmente aceptando la voluntad del Señor en nuestras vidas, dando gracias a Dios en medio de toda circunstancia y estudiando la palabra del Señor y teniendo comunión con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y alabando a Dios y cantando en nuestros corazones, teniendo gratitud a Él. Entonces, ancianos son aquellas personas, cuando Pablo, por ejemplo, escribiendo la carta allí a Tito, dice, como te rogué que te quedases en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en las iglesias. La Biblia no habla de pastores. Pastor es una función, no es un título, mi hermano. Es una función, una tarea. Un pastor era el que cuidaba el rebaño. No era uno que tenía una chapa en la puerta como pastor, ¿no es cierto? Ni tenía un estacionamiento distinto, ¿no es cierto? Era aquel que estaba con las ovejas. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Ven? El anciano, el que cuida, el que apacienta, está entre las ovejas. Tiene olor a ovejas. Y dice, yo anciano también. Hay esa palabra, yo anciano también, en realidad diría así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, un coanciano, un anciano igual que ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Ahí, mi hermano, podemos ver
El motivo principal por lo que un hombre debe entrar, debe postularse al pastorado, al ministerio, y es haber sido testigo de los padecimientos de Cristo. Va a decir, pero hermano, Cristo padeció hace 2000 años. Ya nadie. No, pero mi hermano, usted sabe que la cruz es revelada por el Espíritu Santo. Pablo mismo dice, él no había estado con Jesús, el grupo original de los 12. Pero Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi cuerpo por las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Me van siguiendo? Hay un sufrimiento que el Señor comparte únicamente con aquellos que Él va a llamar al ministerio. ¿Ustedes se acuerdan, Pedro, este Pedro que está escribiendo en esta noche? Pedro le había negado 3 veces antes que el gallo cantase. Y una de ellas fue frente a una muchachita, a una sirvienta, a una criada. No solo le negó al Señor, sino que maldijo, porque la muchacha le había dicho, tú hablas igual que ellos. Y entonces, ¿cuál era la manera distinta de hablar? Maldiciendo, hablando mal, insultando, que es el lenguaje que ahora reina en el mundo. Pero noten una cosa, yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Mis hermanos, a mí lo que me tiene que mover para anhelar el obispado, como dice la palabra del Señor, el que anhela obispado, buena obra desea. Uno tiene que sentir el padecimiento de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, por el perdido, por aquel pecador. Estar dispuesto a cargar la cruz con el Señor. Pablo, escribiéndole a los de Corinto, le dijo, cuando fui a vosotros, me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe, vuestra confianza no descanse en la sabiduría humana, en el conocimiento humano, sino en el poder de Dios. Porque el poder de Dios fue el que va a levantar a Jesucristo de la tumba. Necesitamos conocer el poder de Dios. Y decía, testigo de los padecimientos de Cristo. Yo me he visto sufrir, he sentido, he valorado lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que ahora yo quiero entregar, rendir mi vida en un servicio santo, agradable, vivo al Señor. Y dice la palabra, apacentad la grey de Dios. Apacentad, esa palabra en el griego habla de pastorear, pastoread, cuidad del rebaño, ¿no es cierto? Cuidad las ovejas. Apacentar, y apacentar, la primera función del pastor es dar de comer, alimentar las ovejas. Y ahora uno dice, bueno, pero uno puede pensar en alguien que va y busca pasto, va y compra a la forrajería, al negocio, compra y les trae la comida. No, antiguamente ellos tenían, el pastor iba delante de las ovejas, iba viendo, examinando la hierba y buscando pastos tiernos que pudieran alimentarla a las ovejas y que no hubiera plantas que fueran a intoxicar a los animalitos. El pastor cuidaba. El pastor también, a la noche, el rebaño hacía un aprisco con ramas o piedras, ¿no es cierto? Siempre en una especie de círculo. En nuestro país, en Argentina, en el norte, le hablan una pirca, que es montones de piedra que ponen allí para que los animales no se dispersen. Pero esa especie de rebaño, de corral, vamos a decir, no tenía puerta, una puerta física.
La puerta era el pastor que se acostaba a dormir, allí atravesando. Las ovejas que quisieran pasar iban a pasar sobre él, lo iban a despertar. Pero también aquel que viniera a querer robar o maltratar las ovejas, se la iban a tener que ver con el pastor. Apacentar. Pero dice la palabra, la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Dicho en una manera simple, pastoread el rebaño del Señor. El Señor nos compara con un rebaño de ovejas, ¿no es cierto? Y yo no voy a hablar si la oveja es corta de vista, si es uno de los animales más tontos, pero sí yo creo que el Señor nos comparó con ovejas no por ser tontos ni por ser ciegos, cortos de vista, sino por la mansedumbre que tiene la oveja. Mis hermanos, nadie que haya entrado al redil no queda inmune a la transformación que opera Jesucristo en nuestros corazones. Y de lobos rapaces que podíamos ser, hemos sido transformados en mansas ovejas, en mansos corderos. Hemos recibido la naturaleza del cordero, mi hermano. Es algo que tenemos que aprender. Las ovejas, es muy raro que estén impacientes, intranquilas. Usted ve siempre las ovejas están en un estado de sosiego, están siempre alimentándose, ¿no es cierto? No están mirando, viendo el peligro ni nada. Y muchas veces el lobo, los depredadores caen encima del rebaño si no hay quien las cuide. Pero dice la palabra del Señor, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, obligados, sino voluntariamente, de mi propia voluntad. Acuérdense, yo entendí el sacrificio de Cristo, me convertí en un testigo de los padecimientos de Cristo y ahora voluntariamente yo voy a velar por los intereses de Cristo aquí en la tierra, que son su iglesia, el rebaño del Señor o la grey de Dios, como dice Reina Valera. Y dice la palabra, no por ganancia deshonesta. Ustedes saben que uno se puede postular a un cargo de pastor, da cierto estatus, da cierto reconocimiento, el pastor, el hermano que es pastor y qué sé yo. Y a veces hay mucha gente, de hecho, por año no sé cuánta cantidad de pastores renuncian acá en Estados Unidos, o mejor dicho, estudiantes graduados de seminario renuncian al pastorado. Porque el que es pastor no renuncia. El que es pastor, así no tenga un rebaño que cuidar temporalmente, tiene corazón de pastor. Porque el pastor de los pastores vive en él y él se manifiesta a través de la vida. El ministerio no es una habilidad que yo desarrollo. El ministerio no es otra cosa que la manifestación del Espíritu de Cristo a través de mi vida, operando como Jesús pastorea. O sea que si yo quiero aprender a pastorear, tengo que dejar en primer lugar que Cristo sea el Señor en mi vida, que Cristo sea el que manda, que Cristo sea el que tiene las riendas en mi vida, porque es Cristo el que pastorea a través de mi vida. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y es muy importante, mis hermanos, porque la función primordial del pastor es alimentar y cuidar, velar por el rebaño, pero tener respuestas a las necesidades. Y me llama la atención cuando vemos el pastor, ¿qué ilustración podemos tomar para este pasaje? ¿Qué mejor que el Salmo 23? ¿No es cierto? Les invito a ir en esta noche rapidito, un salmo muy conocido, un salmo de 8 versículos, muy conocido, que nos habla un pastor escribiendo acerca del gran pastor.
Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, perdón, me había equivocado, había dicho 8, 6 versículos. Dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor. En primer lugar, si vamos a ser llamados al ministerio pastoral, yo tengo que conocer de una manera personal al pastor. Jehová es el eterno yo soy, el que era, el que es y el que será, el que tiene vida en sí mismo, el que es la fuente de todo, la fuente de la vida, el origen de todo don perfecto. Dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dice donde no hay sombra de variación, ni hay mudanza. Por eso, mis hermanos, a veces tenemos que entender la Biblia a la luz de cómo fue escrita. La Biblia fue escrita para el hombre, para que el hombre tuviera una revelación de Dios, de tal manera que el hombre la pudiera asimilar. Y por eso fue puesta en lenguaje humano, inspirada por el Espíritu Santo, pero Dios usó seres, hombres, como tú y como yo, para que nos hablaran del lenguaje humano que nosotros pudiéramos entender. Y usa un lenguaje humano, por eso Juan, cuando va a tener la visión del Apocalipsis y va a tratar de transmitirnos lo que él va a ver, la gloria del Cristo manifestado, y habla de bronce bruñido, llamas de fuego y refulgente, y uno no puede imaginarse eso, ¿no es cierto? Queda choqueado, porque no hay lenguaje humano que pueda describir la gloria de Dios. Jehová es. Sí tenemos que tener en cuenta una cosa: el Dios que fue, el Dios que es y el Dios que será, tenemos que aprender a conocerlo como el Dios que es, que obra en el presente. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque en el futuro nos relacionamos mediante la esperanza. Pero nuestro camino es como dice Pablo, por fe andamos y no por vista. La fe es en el presente. La esperanza mira hacia el futuro. Aleluya. Y la gratitud tiene que mirar hacia el pasado, de dónde nos trajo Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra, Jehová es. No en balde, Hebreos 11 habla de que el que se acerca a Dios. ¿Tú quieres vivir en una comunión más estrecha con Dios? Lo primero que tienes que entender, Jehová es. Que Dios es, que Dios existe, que Dios es real, que no es un concepto, que no es una religión, que no es un abstracto. Él es una persona, que es una persona que se comunica. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en el tiempo pasado a los padres a través de los profetas, en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. Dios es un Dios que se manifiesta. Dios es un Dios que habla. Dios es. Aleluya, gloria a Dios. La otra cosa, Dios es mi pastor. No solo que es el gran pastor, no solo que es el Dios del universo. Él es mi Dios, Él es mi pastor. Y por tanto yo soy una oveja de Él, soy propiedad de Él. Y es mi tarea seguirle, escucharle y obedecerle y trabajar para Él. Y dice la palabra, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya. Note algo. Volvamos allí a 1 Pedro. Deje el dedo allí en el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Primera tarea del pastor. Me da descanso. Me hace descansar. Así como la invitación cuando dice, todos los que están trabajados y cargados,
aquellos que están frustrados, aquellos que están preocupados, aquellos que los temores lo embargan, aquellos que la ansiedad los angustia, aquellos que están sufriendo. Hay ataques de personas que están teniendo ataques de pánico. Le vienen pensamientos súbitos de que van a morir, de que van a sufrir un ataque de corazón, de que sienten una opresión en el pecho que no pueden respirar. Y yo ahora digo, en el nombre del Señor Jesucristo, sean rotas las cadenas que oprimen. Toda persona es declarada libre, todos aquellos que están escuchando con fe reciben la libertad que trae el Espíritu Santo en el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y volviendo a Primera de Pedro, capítulo 5, fíjense, hablaba de los pastores, pero ahora también habla y dice que no teniendo señorío, allí en el versículo 3, no como teniendo señorío, siendo unos dictadores, unos mandamás, ¿no es cierto? Aquellos que se adueñan de las congregaciones, los dueños de la iglesia, ¿no es cierto? El único dueño de la iglesia es Jesucristo, que la compró con su sangre, mi hermano. Y dice, sobre lo que, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Nosotros somos puestos para cuidar. No para apoderarnos, no para mandar, para cuidar, sino siendo ejemplos de la grey. Mi hermano, la tarea del ministro es una tarea muy importante, muy apetecible, pero también tremendamente peligrosa si no sos llamado por el Señor. ¿Sabes por qué? Siendo ejemplos de la grey. Hay demasiada gente herida, desilusionada por aquellos que, llamándose pastores, golpearon a las ovejas. Gloria a Dios por aquellos pastores que humildemente atienden el rebaño, que no lo hacen por ganancias deshonestas, sino por amor al Señor, por testigos de los padecimientos de Cristo. Aquellos que han sido impactados por los sufrimientos de Cristo y por el amor a las personas, mis hermanos. Ustedes saben que una persona, una oveja, para que dé fruto tienen que pasar varios años. La paciencia es otra de los atributos o características que se necesitan en el ministerio. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hay esa palabra Reina Valera, la habla media literaria, ¿no es cierto? Pero en realidad es cuando venga el jefe de los pastores. Porque la palabra allí es arquipoimén. Arqui de arcos significa el gobernante. Poimén, pastor. Arquipoimén, el gobernante de los pastores. El jefe. Cuando venga el príncipe, el jefe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No antes, mi hermano, la gloria no viene antes del padecimiento. La gloria viene un día cuando el Señor venga, cuando ya no estemos más acá, cuando haya cesado toda tarea. No esperes recompensas acá en la tierra. Que tu recompensa la trae el Señor desde los cielos. Bendito sea el Señor. Si una vez tuviera que obrar por las recompensas que uno recibe, y uno se llenaría de amargura, habiendo a veces como la gente desprecia, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, no le da importancia, prefieren estar en otras cosas, ¿no es cierto? Pero bendito sea Dios, que un día Él va a recompensar a aquellos que dice, aquellos que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán y vendrán trayendo las gavillas. Gloria al nombre de Cristo. Por eso yo creo que va a haber una gran cosecha y por eso yo no puedo faltar un solo día de estar y de buscar la comunión a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, ya sea por el teléfono, ya sea de una manera presencial. Todos los días en el templo y por las casas, dice la iglesia. Y dice la palabra igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad.
Mis hermanos, igualmente jóvenes, estad sujetos, obedientes. No hagan lo que se les dé la gana, obedezcan, respeten, acaten, ¿no es cierto?, a los ancianos, a los más ancianos, a los que el Señor ha puesto, a aquellos que tienen, no solamente a aquellos que tienen cargo, sino a los que no tienen cargo en la iglesia, pero usted sabe que tienen una vida para mostrar, aquellos que son ejemplo de la grey, aquellos que muestran a Cristo a través de sus vidas. Dice que tienen que estar sumisos, sujetos a ellos. Y todos sumisos. Esa palabra sumiso la agrega Reina Valera, porque en realidad en los originales habla. Y todos, unos a otros, ceñidos de humildad. El trato, note esto, mi hermano. Así como si yo, por ejemplo, me pusiera pintura en las manos, en mis dos manos. En esta noche me lleno la mano de pintura y empiezo a abrazar a todos mis hermanos. Yo le voy a ir dejando las marcas de mis manos a todos aquellos que abracen. Así me habla de eso de revestidos de humildad. La humildad tiene que ser algo que se ve a través de mi vida y que va marcando a otros. Y vamos a definir un poquito lo que es la humildad. Yo escribí algo acá en esta noche y miren, piense esto, me encantan las frases, ¿no es cierto? No frases célebres, sino frases sabias. Y dice, sé humilde para admitir tus errores. Repito, sé humilde para admitir tus errores. Sé inteligente para aprender de ellos. Sé humilde para aprender, para admitir tus errores. Sé inteligente para aprender de ellos. Y sé maduro para corregirlos. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo vuelvo a leer y lo voy a leer de corrido. Sé humilde para admitir tus errores. Sé inteligente para aprender de ellos y sé maduro para corregirlos. Mis hermanos, ¿qué es la humildad? Porque ustedes saben que Jesús cuando invita a la gente, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y hasta ahí va todo lindo, ¿no es cierto? Porque ¿quién no va a querer descansar cuando ha estado cansado? Lo invitan a descansar. Pero hay una cosa, que el descanso de Jesús no es cesar de hacer la obra, no es tirarse panza arriba. El descanso de Jesús es aceptar el yugo, y el yugo era un instrumento de labranza, de trabajo. El yugo era un madero que se le ponía para unir a dos bueyes, generalmente un buey viejo, ya experimentado, y un buey joven, ¿no es cierto? Ustedes saben que el buey joven cuesta que agache la cabeza, que obedezca, que sea dócil, ¿no es cierto? Todos tenemos nietos, todos tenemos hijos, y sabemos lo que cuesta a veces que un hijo haga algo, que haga caso, ¿no es cierto? Entonces se ayuntaba y esos bueyes quedaban atados, no podían soltarse. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el buey joven quería con todo el brío, quería ir rápido, ustedes saben que el buey lento iba siempre a su paso, iba ahí caminando. Y el buey joven quería salirse, irse, y no podía, y se pegaba unos porrazos ahí contra el buey viejo, que generalmente el buey viejo era más pesado, ¿no es cierto? No lo podía zamarrear. Y después dice, llevad mi yugo sobre vosotros, pues mi carga es ligera, es liviana. Pero dice, pero ¿cómo? El yugo ya de por sí no es liviano. El yugo no te lo ponen para ir al río a pescar.
No te lo ponen para ir a pasear, no te lo ponen para ir a los parques de Disney. El yugo te lo ponen para llevarte al campo a arar, a trabajar. ¿De qué descanso me está hablando? Y mi hermano te está hablando del verdadero cansancio, que es el cansancio del alma, el cansancio que viene de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de ser, mi hermano. Porque Jesús dice, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ir allí a Mateo. Quiero ser preciso en esta lectura. Mateo capítulo 11. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 25. Estaba hablando el Señor Jesús a la gente, a la multitud. Pero de pronto dice, en aquel tiempo, en ese tiempo que en medio del discurso, en medio del sermón, vamos a decir de la enseñanza, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Es indudable que oyó la voz del Padre. Él estaba hablando a una multitud. No estaba solo, no estaba en el desierto, en soledad. Estaba hablando a la multitud rodeado de gente, murmullos, chicos. Usted sabe que donde hay chicos hay ruidos también, ¿no es cierto? Estaban al aire libre. Las aves del cielo, los animales, un montón de ruido. Pero Jesús oyó la voz del Padre. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No a los que saben, a los inteligentes, a los eruditos, sino a los niños, a los dispuestos a aprender. Y dice la palabra, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, Él tenía todo el poder. Yo pregunto, ¿cómo serías tú cuando estés confirmado con todo el poder? Lo que seríamos algunos si nos dieran todo el poder, ¿se imaginan? A veces nosotros criticamos a los dictadores, aquellos que dicen, un dictador, ¿qué sería si uno de nosotros tuviera ese poder? No sé si nos seríamos iguales o peores, mi hermano. Tengamos cuidado. Dice la palabra del Señor. Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y acá ya de entrada me está enseñando algo, que esta carrera, vamos a llamar esta carrera universitaria, no es por el esfuerzo humano, no es por el intelecto, no es por la capacidad intelectual de estudio, de disciplina para el estudio, es por la revelación que Dios da. Y dice, o sea, Dios no te mide el coeficiente intelectual para llamarte al ministerio, pero sí mide tu obediencia, tu disposición, tu entrega. Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Vaya que si en este mundo hay gente que está con depresión, temores, angustias, hay gente que está tan atormentada, que no puede detenerse a pensar. Y usted va a decir, pero hermano, si yo no puedo parar los pensamientos, estoy pensando todo el día. Ustedes saben que a mí me pasó, mis hermanos, días atrás, vino una preocupación a mi vida y resulta que esa preocupación, uno se da cuenta cuando viene, porque es un pensamiento recurrente. Algo que no tenés que esforzarte para recordar qué fue lo último que estabas pensando, te viene.
y te viene martillando, es un pensamiento recurrente. Y me traía preocupación. Decía, hermano, pero usted conoce la Biblia, habla de la Biblia. Sí, pero las preocupaciones vienen. Y Dios nos hace pasar por esas situaciones para poder ayudar a aquellos que están en esas preocupaciones. Y por eso yo no tengo ninguna vergüenza en compartirte esto. He estado pasando por una prueba. Y venía la preocupación. Ya digo, yo no tenía que pensar en el problema, me venía solo. Usted dice, pero tengo que ponerme a pensar. Sí, porque los pensamientos vienen. Usted sabe que los pensamientos tienen 3 fuentes de las cuales se originan. Uno puede ser el Señor que pone pensamientos en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Otro puede ser el diablo, mi hermano, que te trae pensamientos de angustia que te van a llevar al temor, a atarte, a tomar decisiones apresuradas, a querer ayudar a Dios, como hizo Abraham cuando vio que la promesa no se cumplía. Él no dudó de la promesa, pero sí dudó de que la fuera a cumplir en el tiempo. Y nosotros estamos así. Nadie tiene problema que la palabra de Dios es verdad. Pero no le fijamos un tiempo. Dice, hermano, pero ¿cómo le va a fijar un tiempo? Ah, qué lindo. El lindo es descansar en la soberanía de Dios y yo me lavo las manos, me sacudo las manos, ¿no es cierto? Abraham le dijo, no, yo tengo un tiempo de duración, un tiempo de expiración, ¿no es cierto? Y entonces quiso ayudar a Dios, se apuró. Y ahí estaba yo, preocupado. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dice la Biblia, allí en el libro de Job, si mal no recuerdo, capítulo 32 o 33, de 2 o de 3 maneras habla Dios al hombre. Y habla, de una de las maneras que Dios habla es en sueños. ¿Tú crees que Dios habla en sueños? Pues hermano, se pasó de rosca. Se desvió. No, Señor, la Biblia dice, Dios habla en sueños. Dios habló a José en sueños, el papá adoptivo de Jesús, que se fuera con el niño a Egipto. Dios habla en sueños para advertir a sus siervos. ¿Sabes por qué habla Dios en sueños? Muchas veces porque Dios habla y el hombre no escucha, está tan preocupado, tan lleno. Y usted sabe que la preocupación viene de la palabra griega merimna, que significa dividir. Y una persona preocupada es una persona que tiene la mente dividida, dispersa, que no se puede enfocar en una cosa, que quiere atender 2 cosas a la vez, escuchar 2 voces a la vez, y está como la onda del mar que va de acá para allá, y viene la duda, ¿no es cierto? Dudar es estar entre una cosa y la otra. Así estaba yo, merimao, preocupado, dividido, desenfocado. Y Dios siempre trata de hablarnos durante el día cuando estamos despiertos. Pero como Dios sabe hasta dónde llegamos, se tiene que esperar a que estemos dormidos. Y tuve un sueño, mis hermanos, y se lo voy a contar con mucho respeto. Soñé que yo iba caminando en la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, allí en mi país. Iba caminando y de pronto me empieza a seguir un perro. Y yo caminaba y el perro venía atrás de mí. El perro me empezó a morder. Y me mordía las manos, me mordía los pies y yo me lo quería sacar de encima. Y el perro me seguía. Y yo preocupado porque el perro me seguía. Pero después yo seguía caminando y llegaba a la orilla del río Paraná. Aquellos que viven en Villa Constitución me van a entender, o aquellos que conocen la zona del Cabotaje, donde está el río Paraná, ¿no es cierto? Y llegaba allí y veía las casas todas inundadas. Y ya venía otra preocupación. No solo el perro que me seguía, que no me podía separar de él, por más que hacía esfuerzos. Y ahora se me agregaba el problema de la inundación, ¿qué va a hacer de esta gente? Y el diablo te está mandando razones para que te preocupes.
El diablo te está mostrando y te va a hablar a través de personas de carne y hueso para cargarte de preocupaciones. Y la preocupación es como vivir una irrealidad. Cosas que vos no podés resolver. Que tenés que aprender. Acá hay una palabra de Dios para alguien. Que no podés resolver y te estás cargando. Tú no eres responsable de lo que no puedes resolver. Tienes que aprender eso. Si te preocupas es porque estás queriendo ser más bueno que Dios. Y allí estaba yo luchando con el perro. Y alguien vino y me dio un consejo. Vieron, siempre hay gente dispuesta a dar consejos. Y me dice, mirá, la mejor forma de correr, de sacarte de encima un perro que te persigue, es yendo al aeropuerto, tomando un avión y dejando el perro. Entonces yo digo que fácil. Pero ahí el Señor me hizo entender. Tomar un avión. Me habla que tenía que elevarme. Dejar de ver las circunstancias que me rodean. Y empezar a ver desde las alturas donde el Señor me ha sentado juntamente con Cristo. Y gloria a Dios. Que ese problema que me estaba preocupando, el Señor lo va resolviendo paso a paso y de una manera segura. Bendito sea el Señor. Sé que hay una palabra de Dios para aquel que la quiera recibir en esta noche. Y dice la palabra allí en Primera de Pedro, Dios resiste a los soberbios. Primera de Pedro 5, verso 5, la segunda parte. Dios resiste a los soberbios. Y tenemos que definir qué es un soberbio, qué es la soberbia. Soberbia es el sentimiento de valoración, de superioridad frente a los demás. Repito, soberbia es el sentimiento de superioridad hacia los demás que provoca que yo los trate de una manera distante. ¿Vieron que hay personas que a uno los tratan distante? Te miran por sobre el hombro, de una manera despreciativa. Repito, soberbia es un sentimiento de superioridad que hace que esa persona, el soberbio, trate de una manera distante a los demás, no permite que se le acerquen. Y de una manera despreciativa, dice. No se le arriman, lo hacen, lo dejan de lado. Pero dice que Dios resiste al soberbio. En esta noche yo te digo, Jesús decía, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Voy a volver a Mateo, capítulo 11. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Acuérdense, el que está trabajado y cargado, preocupado, afanado, ansioso, Dios quiere sacar la soberbia, mi hermano. Y vamos a ver en esta noche por qué es necesario y cómo se saca la soberbia. Dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es que alguien te resista? Vos querés hacer algo y se te mete adelante, te impide. Querés ir para allá y te frena. Te toma de la ropa, te tironea para atrás, te jala, como dicen acá, ¿no es cierto? Dios resiste a los soberbios. Tengamos cuidado con la soberbia, mi hermano. Pero dice, y da gracia a los humildes. Acuérdense
que la vida es como un espejo. Es un espejo la vida. La vida, como el espejo, te va a devolver lo que vos le presentés. Como tratés a los demás. Antes se decía, yo me acuerdo, mi suegro, él hasta para ir a comprar el pan iba bien cambiado, con los zapatos mocasines, todo. ¿Y dónde vas, Natalio? Voy a comprar el pan. Dice, pero con esa pinta. Dice, sí. Y él decía, como te ven, te tratan. Y eso sí puede ser verdad para cuando uno va a hacer un negocio, ¿no es cierto? A mí me pasó una vez cuando fui a comprar el Corolita, fui de gorra, pantalón corto allí, y así me trataron también. Y así fue el negocio. Pero ¿sabes qué? Como te ven, te tratan. Yo difiero un poco de eso. Como tratás a los demás, te tratan. Sí, te digo. A mí muchas veces me han tratado mal, pero después pensando, pero ¿cómo los estaba tratando yo? Acuérdate, la vida es un espejo. ¿Querés que te traten bien? Trata bien. Así de simple. Cuesta aprenderlo, mi hermano, pero te abro el corazón. Yo estoy para apacentar, para dar de comer con la palabra, estoy para cuidar, pero dice no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Uno tiene que ser el ejemplo. La gente está cansada de gente hipócrita, de líderes hipócritas que no viven lo que enseñan. Y yo estoy en esta noche compartiendo la palabra porque hubo alguien que me pidió que lo hiciera. Me llamó. Porque me dijo, Luisito, es el único que puedo escuchar. ¿Seré el mejor? No, simplemente la gracia de Dios. Pero una cosa sí sé. Uno tiene que aprender del maestro a ser manso y humilde. Acuérdense, aprender. Significa que nadie nace manso y menos humilde. La humildad es algo que se aprende, mi hermano. Y no se aprende a los golpes. Se aprende a los pies del maestro, tomando el yugo, tomando la cruz de Jesucristo. Te repito, no vas a poder ser un siervo del Señor si antes no sos un buey en la cruz, en el yugo. Y dice la palabra, da gracia a los humildes. ¿Qué es la humildad? Yo no quise profanar lo que alguien escribió. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Mi hermano, hay mucha gente que dice, yo por la gracia de Dios tengo esto y he conseguido esto y no tenía nada y vine y ahora soy esto y soy lo otro. Yo, perdónenme, pero yo estoy mirando al hombre, no a Dios. No estoy viendo la gracia de Dios ahí. ¿Me van siguiendo? Y ojo, la humildad no hace alarde de sus propias virtudes. No anda cacareando lo bueno que soy. Dicho en buen dominicano, dime en qué privas y te diré de qué careces. Humildes. Humildad viene de la palabra humus, tierra. Reconocer que somos polvo. Mi hermano, puede que en la Biblia, en la vida, alcances muchos logros, que amases una fortuna. Pero ¿sabes qué? Los mismos gusanos que se comen a los pobres se comen a los ricos. No hay distintas variedades de gusanos. Los mismos. Porque la corrupción está en el ser humano.
en la naturaleza humana. Mi hermano, la palabra humildad, voy a tratar de pronunciarla bien en inglés. En inglés la palabra es humble, H-U-M-B-L-E, humble, no handball, humble, que viene, eso quiere decir humilde. Esa palabra viene del inglés antiguo, humble, que eran los recortes de carne que en la carnicería quedaban luego que los aristócratas y la burguesía venía y compraba los mejores cortes, y después quedaban esos cortes que ellos no querían, que ellos despreciaban, que ellos dejaban de lado para que lo comprara el populacho, los pobres, la gente de escasos recursos. Por ahí también se habla de humildad, de gente humilde, gente pobre, y no necesariamente un pobre es humilde. Pero sí humilde es alguien que reconoce sus propias limitaciones y debilidades y actúa en consecuencia, porque puede decir yo soy esto, soy un gusano, y después reacciona como una serpiente, ¿no es cierto? Humildes, humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde, de corazón, no de fingimiento, no de labio, no de apariencia, no de postura, no de impostación de voz, sino de corazón, que te sale espontáneo, es tu forma de vida. Pero también la humildad no solo te lleva a desenfocarte de vos mismo, sino que te lleva a enfocarte en los demás para servirles. Es como Pablo dice, me hice siervo de todos por amor de Cristo. Siervo viene de servidor, no viene de título, de nobleza. Y dice la palabra del Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No puede haber exaltación sin humillación. No pudo haber gloria para Jesús sin antes ir a una cruz y a un descenso a las profundidades de los abismos. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo Jonás no pudo como evangelista tener una gran cosecha de almas allá en Nínive hasta que no probó las profundidades del mar por la desobediencia. Y después, cuando fue literalmente resucitado, allí el mensaje transmitió y fue poderoso, porque el mensaje fue liberado de los prejuicios de Jonás. No es que nosotros le agregamos al mensaje, pero nosotros muchas veces estorbamos el fluir del mensaje por nuestras torpezas, prejuicios y soberbias. Dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿De qué manera? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuándo me doy cuenta que yo soy orgulloso? Cuando estoy preocupado. ¿Saben cuándo nos preocupamos? Cuando no nos podemos ocupar. ¿Por qué? Porque si yo pudiera hacer algo, yo iría y lo resolvería. Lo que me estaba preocupando a mí, yo si hubiera podido lo hubiera resuelto ese mismo día. Pero no se podía, tenía que esperar, tenía que desarrollar un proceso. Pero ahí vino. Uno se da cuenta que es orgulloso cuando no puede descansar en las manos del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echar la ansiedad. La ansiedad es la respuesta que nosotros tenemos ante situaciones amenazadoras, ante circunstancias, ante tratos. Y qué lindo que el salmista allí en el Salmo 23 habla, confortará mi alma. Y voy a terminar en esta noche hablando un poquito eso de confortará mi alma. Una de las tareas del pastor dice, me hará junto a aguas de reposo, me pastoreará. En lugares de verdes pastos me hará descansar.
y dice, confortará mi alma, me hará sentir bien en las circunstancias, en el medio en que estoy. Tú que estás molesta por el trabajo, por el medio laboral en el que estás, que te hostigan, que estás mal, molesto, tenso, preocupado, nervioso, que querés salir huyendo de allá. El Señor conforta tu alma en ese lugar. Ya no nos queda más tiempo por esta noche, mi hermano, pero es algo que tenemos que seguir hablando. Acuérdate que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor te bendiga y nos encontramos el jueves que viene, Dios mediante. Amén.